Buen día, por efectos de acreditación, mi nombre es Brian Alexander Portillo Sorto y en esta ocasión trataremos de desarrollar la temática la relación del derecho internacional privado y el derecho internacional público con la incidencia que tiene en el derecho interno. Para tener eso en mente, quisiera plantear que en nuestra actualidad se ha visto un avance de la globalización en gran magnitud y se han abierto las fronteras de tal manera que ya los países, su globalización ha aumentado en una manera muy significativa. Y esto ha supuesto que el derecho internacional público ya no solo se enfoque en las relaciones que puedan presentarse en los estados, sino que ahora también, el derecho internacional público, puede intervenir en asuntos que anteriormente los doctrinarios solo lo denominaban en asuntos del derecho internacional privado. Muchos han manifestado que existen mucho más diferencias que relaciones. Eso han dicho los doctrinarios desde que surgió el derecho internacional privado. Pero actualmente en el siglo XXI vemos que la línea divisoria ya se está desvaneciendo entre estas dos ramas del derecho internacional. Para que entendamos cómo va a influir o cómo está influyendo en nuestro ordenamiento jurídico nacional, quiero aclarar primeramente que existen entre estas dos algunas relaciones y una de ellas muy clara y un punto muy significativo es que tienen un punto en común y es la expresión de soberanía, esa expresión de soberanía estatal. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el derecho, primeramente el derecho internacional público, tiene su razón de ser en la existencia de estados soberanos, las cuales buscan las relaciones entre ellos. Y el derecho internacional privado nace porque ya existen estados soberanos que buscan las regulaciones la regulación de las nacionales de ellos mismos. Muy bien, sabiendo esta relación que existe entre los particulares en el ámbito del derecho internacional privado, claro, el derecho internacional privado, a también puede intervenir el derecho internacional público. Para ya entender claramente la incidencia que tiene nuestro ordenamiento jurídico interno, para ya ir aterrizando en el punto, quiero traer a colación o plantear que existe una convención de las Naciones Unidas para el tratamiento de los inmigrantes y sus familias. Como una manera de ejemplo, existe esta convención y es así que se está protegiendo que, primeramente, un derecho humano, como es por esta convención, el derecho a la familia, la integridad de las personas y, por supuesto, también la dignidad. Aquí vemos primeramente cómo el derecho internacional público influye. Pero esto ha ayudado a como anteriormente planteé, que somos un Estado soberano, protector de derechos humanos. Esto ayudó a que en nuestro ordenamiento jurídico se creara la Ley Especial de Migración y Extranjería, que si lo vamos a ver en las competencias, el ámbito de migración y extranjería le compete ¿qué? Al derecho internacional privado. Pero pues ahí vemos cómo se va dando la relación en estas dos ramas del derecho. Como lo planteé en el derecho internacional público, se habla precisamente que tiene competencias ¿con quién? Con los estados y los organismos internacionales. Y el derecho internacional privado a veces lo miramos como que solo se limita en la competencia únicamente en normas de carácter nacional, pero sabemos que también cae en normas de carácter internacional. Aún, como anteriormente lo dije, por medio de la globalización, en algún momento, en algún caso determinado, que sea un caso de derecho internacional público, tiene que intervenir el derecho, perdón, que sea de internacional privado, tiene que intervenir el derecho público. El internacional público es aquel que aplica esos criterios de derechos humanos, ya sea de índole de derechos humanos, para poder solucionar los conflictos que se le presenten en el derecho internacional privado. Y para esto quiero plantear un caso muy específico, que es
a través de los principios. Sabemos que otra característica muy principal en la que se relacionan estos dos son los principios. Quiero aclarar que los principios en estas dos ramas del derecho internacional siempre están plasmados y son de gran trascendencia para ellos. Y los vemos en el derecho internacional público, se pueden ver en la Carta de las Naciones Unidas. Ejemplo, el principio de igualdad basado en el artículo 2.1 de esta misma. Quiero plantear en este principio, el principio de la igualdad. La igualdad es un principio primeramente indiscutible en los derechos humanos, pero también, si lo vemos desde el otro ámbito del derecho privado, es un principio indiscutible en el ámbito del comercio internacional, el principio de la igualdad. ¿Y para qué es importante para el derecho internacional privado? Es importante tener que este principio, cuando se aplica cuando se trata de una ley que debe, digamos, aplicarse a un determinado caso. No debe importar que existan las diferencias entre las personas, siempre tiene que haber la igualdad en el ámbito del comercio internacional y en el ámbito de los derechos humanos. Así también, teniendo como base los principios que son una relación clara en estas dos ramas del derecho, quiero plantear el principio de la libertad. Es un derecho, por un lado, es un derecho individual e inalienable del ser humano que protege el derecho internacional en sus distintos tratados, pero de la misma forma es un principio fundamental para el derecho internacional privado, de la medida que permite, digamos, a toda persona desplazarse por todo el mundo sin perder tanto su identidad, su estado civil, y que puede llevar a cabo todo tipo de transacciones, obviamente, que les permita la ley. Basado en esos principios, quiero plantear el último, que es un principio de seguridad jurídica. Sabemos que tanto el derecho internacional público y el derecho internacional privado, un punto importante para ellos es la seguridad jurídica y la justicia, pero vamos a tratar de desarrollar esa seguridad jurídica. Es un derecho que en los tratados internacionales protege también, pero el derecho internacional privado, para él, la seguridad jurídica es indispensable en la medida que todo acto legalmente válido en cualquier parte del mundo debe ser reconocido en los distintos países. Y con esto quiero traer a colación un punto ya de carácter nacional, donde intervienen estas dos ramas del derecho. Veamos un ejemplo. Al realizar un contrato digamos, una pequeña distribuidora de El Salvador con una empresa transnacional, ellos realizan un contrato, pero en ese contrato, digamos que existe una cláusula donde se ha plasmado que jurídicamente se ha plasmado una cláusula que es jurídicamente válida, jurídicamente formal, pero se determina que cualquiera de las dos partes puede dar por terminada el contrato en el momento que le parezca necesario. Vemos aquí que esa cláusula es viola derechos humanos del distribuidor. ¿Pero por qué decimos que viola derechos humanos del distribuidor? Por, obviamente, la desproporcionalidad económica entre las partes. Una empresa transnacional con una distribuidora salvadoreña. Vemos ahí la desproporcionalidad que existe entre ellos. Eso pasa en el ámbito del derecho internacional público. ¿Y cómo se ve relacionado esto en el derecho internacional privado? Bueno, aquí quiero profundizar un poco más en este asunto. Vemos que este caso primeramente es de derecho internacional privado, pero también aquí puede intervenir el Estado. Un ejemplo es que en este caso puede intervenir lo que nosotros conocemos como la Defensoría del Consumidor, que está también dentro de nuestro Estado y que para ello también existe una ley interna, la cual es la Ley de Protección al Consumidor de El Salvador, la cual establece las competencias de la Defensoría para hacer cumplir las obligaciones de una seguridad que es una seguridad jurídica. Entonces, por un lado, vemos que es de carácter privado, pero el Estado puede intervenir porque puede existir violaciones de derechos humanos en el ámbito privado. Ahí vemos una clara relación entre esos dos y cómo va adentrándose en nuestro derecho. Y yo traigo a colación un dato muy importante que lo menciona el jurista Mariano de la Madrid Andrade.
el cual dice que la irradiación de los efectos tanto de los derechos humanos como de los derechos fundamentales plasmados en las constituciones hacia todo el ordenamiento jurídico debe estar siempre que irradiado, es decir, que en todos los sectores del derecho siempre tiene que estar presente los derechos humanos, tanto en el derecho internacional público como en el derecho internacional privado. Pero quiero traer la relación y la incidencia en el derecho interno. Yo ya no quiero que la veamos de manera excluida esta relación, es decir, que ya no veamos al derecho internacional público como solo esa relación entre los estados, y tampoco quiero que veamos al derecho internacional privado como solo esa relación que solo funciona para resolver conflictos de leyes en jurisdicción, sino como un derecho interrelacionado. Por eso yo quiero traer un ejemplo que se presenta en el ordenamiento jurídico interno, y es el tema de la familia. La familia es un derecho fundamental, que está protegido en los tratados internacionales, pero en el derecho internacional privado, el tema de la familia adopta diferentes herramientas para hacer efectivo tales derechos. Uno de ellos es la celebración del matrimonio. Se puede realizar un matrimonio de extranjeros, o digamos, puede venir unos extranjeros y celebrar el matrimonio en nuestro estado, que vamos a aplicar el Código de Familia. Es algo de derecho internacional privado, pero para proteger un derecho que es de carácter público. Y para terminar, quisiera tocar otro punto, que es el punto de la propiedad. Según el derecho internacional público, en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 17, la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Pero para el derecho internacional privado es aquí cuando entra el ámbito de aplicabilidad. Aquí aplicamos la lex recitiae, que es el indicador seguro para determinar, digamos, la ley aplicable conforme a la ley que se discutirá del inmueble si está en el extranjero. Entonces vemos claramente que todo influye en nuestro ordenamiento jurídico interno. Hay tratados internacionales en los cuales nuestros legisladores se basan para crear esas normas, y así están de acuerdo tanto tratados internacionales como nuestro ordenamiento jurídico, ya sea de índole privado o de índole público. ¿Por qué? Porque ambas ramas se rigen por el primer punto que planteé, que tenían en relación la soberanía. Y quiero finalizar con una frase que dijo el jurista Luis Fernando Flores, y es que si el mundo no estuviera dividido por estados soberanos, no existiría ni el derecho internacional privado ni tampoco el derecho internacional público. Muchas gracias.